hablado en programas anteriores de la revelación divina, lo que significa, y de la inspiración divina para los sagrados escritos, las sagradas escrituras. Y llegamos al punto de que en este proceso que se inició realmente de la revelación divina, eventualmente a través de los siglos, en un proceso que tuvo muchísimos aspectos, muchos de ellos un poco hasta misteriosos para nosotros, esta inspiración divina que inicialmente fue, o revelación divina que fue inicialmente oral, se fue poco a poco convirtiendo en revelación escrita, hasta tener los que llamamos los manuscritos originales de la Biblia. ¿Qué pasa con esos manuscritos? Pues estos manuscritos llegan en un momento dado a ser recibidos, ser aceptados, ser apropiados, si vale la palabra, a convertirse, dijéramos, en el cuerpo literario, legal, religioso, que el pueblo de Dios reconoce como sus leyes, como su fundamento religioso de práctica del culto, como la representación fundamental de su historia en sus relaciones con Dios. Es decir, estos 66 libros, porque estamos incluyendo inclusive el Nuevo Testamento, en un momento dado en la historia son aceptados por el pueblo de Dios, y la palabra clave que es pueblo de Dios, como su palabra y su documento de revelatorio, de revelación divina y de inspiración divina. Son aceptados como libros revelados y libros inspirados, es a donde llegamos. Ahora, ¿quiénes son los que reconocen la inspiración y la revelación de la Biblia, de estos libros? Bueno, usted va a encontrar diferentes respuestas, pero nosotros, en nuestra confesión cristiana, evangélica y protestante, decimos que ¿quién canoniza? Porque así es como se llama este proceso de aceptación, de inclusión como propios, como revelados, inspirados. ¿Quién canoniza? Quien es responsable de este proceso no es realmente en un principio ninguna autoridad religiosa, ningún concilio religioso, ningún directivo religioso, por importante que sea, ni judío ni cristiano. Para nosotros, la canonicidad o la canonización de esos escritos como revelados e inspirados lo hace el mismo pueblo. Dios no trabaja en el vacío, es un principio fundamental teológico bíblico. Dios siempre trabaja dentro de un marco histórico, social y cultural, porque y ahí es donde encuentra Dios al hombre. De manera que Dios eligió un pueblo que tiene una historia, que tiene una cultura larga y viene, dijéramos, a veces engorrosa y difícil, pero es el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios se llamó Israel. Él lo eligió a un personaje muy conocido por nosotros, que es Abraham. Abraham, lo que llamamos el padre de la fe. Y a través de Abraham, según las promesas de Dios, que se lo trajo desde el extremo oriente, Ur de Caldea, lo que es Irak hoy en día, se lo trajo en un viaje largo que pasa por la Mesopotamia y luego por la Fenicia, orillas del Mediterráneo, lo lleva a Egipto y lo trae a Canaán al final. Se trae a Abraham para que Abraham, después de ser probado en su fe, se convierta en el iniciador o en la semilla o el fundamento de ese pueblo. Y le dice que de él va a sacar un pueblo que será tan grande, tan numeroso como las arenas del mar. Y este es el pueblo de Dios, con todos sus logros y sus virtudes, y también con todas sus falencias, equivocaciones, infidelidades y hasta pecados.
pero es el pueblo de Dios. Es dentro de este pueblo donde Dios saca a los primeros autores de las Sagradas Escrituras, a quienes Él en primer término revela, los instrumentos o transmisores iniciales de su revelación. Por eso todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento básicamente fueron escritos por judíos, por miembros del pueblo de Dios. A ese pueblo le dio una tierra, la tierra prometida, y lo estableció en esta tierra prometida, que es la que ellos identificaban como que manaba leche y miel. Y a este pueblo Él confió su revelación. El pueblo de Dios en diferentes instancias, en un proceso que no fue que se reunió un concilio y dijo, estos son los libros inspirados. No, Señor, no tenemos ninguna noticia en el Antiguo Testamento de que hubiera habido una reunión, dijéramos, oficial de un cuerpo gobernante religioso del pueblo de Dios que identificara como canónicos o como canonizados, revelados, inspirados los libros de la Biblia. Si se dio fue muy posteriormente, después de que ya por muchos siglos habían sido aceptados como revelados, inspirados, y ya el pueblo los utilizaba como tales, ya los estaba practicando, ya los estaba obedeciendo en sus cultos, en sus fiestas, en su vida diaria, en sus leyes, en sus relaciones sociales, en su vida diaria. De manera que nosotros fundamentalmente decimos que la canonización de los libros se da a través del pueblo mismo. Y es un proceso de carácter histórico que dura siglos. Progresivamente se fueron reconociendo esos libros. En el Nuevo Testamento pasó exactamente lo mismo. No hubo un concilio ecuménico. El primer concilio ecuménico se dio por allá en el año 325, 327, con Constantino el Grande, cuando oficializó a la iglesia como la iglesia oficial de su imperio, el cristianismo. Pero antes de eso no hubo concilios ecuménicos ni autoridades que definieran el canon del Nuevo Testamento. De hecho, había libros del Nuevo Testamento que en los primeros 3-4 siglos tuvieron mucha dificultad para ser aceptados. El mismo libro del Apocalipsis fue un libro que entraba y salía del canon. Padres de la iglesia del siglo II y III aceptaban unos libros, aceptaban otros libros, hasta que ya se llegó al consenso de los 27 libros que hoy tenemos en el canon del Nuevo Testamento, pero eso fue ya en el siglo IV, cuando se llegó a ese consenso final, en un proceso que duró más de 3 siglos, para el Nuevo Testamento. Pero fue la iglesia cristiana. Ahora recuerden ustedes que la iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. La iglesia reemplazó a Israel en el Antiguo Testamento. Cristo fundó a su iglesia y el Espíritu Santo lo oficializó en Pentecostés, y esa iglesia fue el nuevo pueblo de Dios. Así le identificaron todos los autores de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Dios, como en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios. Si alguna autoridad religiosa vino después y les puso el sello, es otra cosa, pero eso es a posteriori, como decimos nosotros, en el lenguaje retórico o filosófico. A posteriori, ya después de un proceso de varios siglos, cuando el pueblo ya había usado los evangelios, había usado las cartas de Pablo, ya las reconocía como inspiradas y reveladas, ya las predicaban, ya las enseñaban, y lo mismo en el Antiguo Testamento. De modo que la canonicidad o la canonización es el fruto del reconocimiento por parte del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de un determinado número de libros como inspirados y como revelados. Eso es lo que es la canonización o la canonicidad. Ahora, es un proceso de carácter histórico. Escúchenme bien. Se da en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Dios. La canonización o la canonicidad es un proceso de carácter histórico. Cuando hablamos de revelación y de inspiración, es un fenómeno, es un acto, es una acción netamente divinas. Dios revela, Dios inspira. El hombre, la humanidad, el pueblo de Dios no tiene que ver nada con eso. Es la voluntad de Dios, es la acción de Dios en su soberanía infinita, en su sabiduría infinita.
Dios revela porque Él quiere revelar, porque Él siente la necesidad de revelar en su misericordia y amor por la humanidad, que conozca su pensamiento, sus planes, su voluntad, y Él acompaña su revelación con la acción del Espíritu Santo, en la cual nosotros no tenemos nada que ver, ni la iglesia ni el pueblo de Israel tienen nada que ver. Es un acto soberano de Dios. Pero la canonización, no, la canonicidad o canonización es una cosa diferente. Es un acto de carácter histórico, humano. Entonces, como decía, que es un acto humano histórico. Por eso tenemos que decir que en diferentes instancias, ese pueblo histórico que se llamó el pueblo de Dios reconoció unos más, otros menos libros como inspirados o como revelados. Eso responde a la pregunta: ¿por qué tenemos lo que dicen muchos, varias Biblias? Yo diría, más que varias Biblias, tenemos que decir varios cánones bíblicos. Ahora, esto no es solamente de ahora, esto viene de mucho atrás. Déjenme darles unos ejemplos concretos. Ustedes saben que más o menos en el siglo VII, el pueblo de Dios, que venía unido desde David, las 12 tribus, se dividió. En los reinados de Roboam y Jeroboam se dividió. Entonces, 11 tribus y media, que estaban más que todo al norte, constituyeron lo que se llamó el reinado de Israel, el pueblo de Israel, así se llamaba, cuya capital llegó a ser Samaria, y constituyeron un reino aparte del reino de Judá, que estaba al sur con capital Jerusalén. El reino de Judá estaba constituido por la tribu de Judá y posiblemente una media tribu de Benjamín. El reino del norte se contaminó porque, especialmente con la cercanía de los asirios, los sirios que estaban ahí cerca, toda la Galilea y toda esa parte norte. Y luego fue conquistado y fue destruido y desapareció porque los asirios se llevaron al exilio y destruyeron el reino del norte. El reino del sur, que fue el reino de Judá, con su capital Jerusalén, permaneció hasta la conquista de Nabucodonosor a principios del siglo VI, 586, 590, cuando también por rebelión, porque se rebeló contra el rey, en ese caso ya era babilónico, de Babilonia, vino y destruyó y cambió y se llevó al exilio, que duró varias décadas, a Babilonia. Hay grande literatura, especialmente de Ezequiel, que era uno de los profetas del exilio, del mismo Jeremías, que le tocó profetizar desde Egipto sus últimos años, acerca de las pruebas y las frustraciones y dolores del exilio. Y luego el regreso, muchos salmos se compusieron para ser cantados del regreso del pueblo de Dios, cuando el rey Ciro permitió la salida del pueblo de Dios, que ya era persa, conquistó a Babilonia, y le permitió el regreso a Jerusalén a reconstruir el templo y la ciudad. Muy bien, en este proceso, el reino de Israel en el norte, que constituía a los samaritanos, solamente reconocieron 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y el canon bíblico de los judíos samaritanos hasta el día de hoy, hay pequeñas comunidades samaritanas, especialmente en el norte de Israel, existe. Ellos tienen uno de los códices o manuscritos más importantes del Pentateuco, que es el códice samaritano, el rollo samaritano, de los primeros 5 libros de la Biblia. Hay que consultarlo cuando se traduce el Pentateuco, es muy antiguo. Hay comunidades samaritanas, unas pocas en Estados Unidos, en el norte de África, regadas por el mundo. Ellos solamente, su Biblia son los 5 primeros libros de la Biblia. En ese proceso histórico de canonización, solamente reconocieron y canonizaron 5 libros. Ahí tienen un canon bíblico, 5 libros, el cortísimo, el más corto de todos. Los judíos del sur, del reino de Judá, progresaron y siguieron reconociendo, porque duraron mucho más, y reconocieron los 39 libros, hasta el día de hoy, que nosotros también reconocemos en el Antiguo Testamento. Ahí tienen el canon hebreo palestinense, así se llama. Canon samaritano, el canon palestinense.
39 libros en el Antiguo Testamento. Por supuesto, los judíos no reconocen como inspirados o revelados el Nuevo Testamento porque ellos se quedaron antes de Jesucristo y ese fue su problema. No reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Entonces tenemos dos cánones fundamentales en el Antiguo Testamento: el canon samaritano, el canon palestinense, pero hay otros más. Muchos de los judíos emigraron, fueron exilados especialmente a Egipto, y en el norte de Egipto se hizo una gran colonia de judíos muy prósperos, responsables de una de las maravillas del mundo antiguo, que fue la biblioteca en Alejandría, la biblioteca antigua de Alejandría. Pues en el siglo III antes de Cristo, fíjese usted, esos judíos del exilio en Egipto le pidieron a través del rey Ptolomeo que se trajeran unos cuantos rabinos de Jerusalén que les tradujeran la Biblia del hebreo, porque no existía ninguna traducción de la Biblia al griego, porque ya no hablaban hebreo, ya no entendían hebreo. Y se hizo la gran traducción de la Biblia que duró más de 100 años, desde el principio del siglo III hasta mediados del siglo I, que es la que llamamos la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70. Es en griego. Esa Biblia fue fruto de la traducción del hebreo al griego. Pero estos judíos del exilio, especialmente de Egipto, que hicieron esa traducción de la Biblia Septuaginta en griego, ellos pensaron que ellos también eran pueblo de Dios y podían canonizar libros, y agregaron unos 7 libros, que son todos estos libros que llamamos deuterocanónicos, y algunos llaman, yo creo que impropiamente, apócrifos, que son el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el Tobías, Judith, primera y segunda Macabeos, y otras partes de otros libros del Antiguo Testamento. Ese constituyó otro canon bíblico, que es el canon largo griego. Entonces tenemos ¿cuántos cánones ya en el Antiguo Testamento antes de Jesucristo? 3 cánones por lo menos. Inclusive cuando se descubrió a partir de 1947 los manuscritos de Qumran a orillas del Mar Muerto, encontraron copias de todos los libros del Antiguo Testamento, pero no encontraron ninguna copia del libro de Esther. Parecía que los esenios, esta secta judía, que fueron los habitantes y productores de todos esos manuscritos de las orillas del Mar Muerto en los últimos 2 siglos antes de Cristo, no reconocían como inspirado o revelado el libro de Esther. No sé por qué, quizás porque no menciona el nombre de Dios, o porque la historia no los convencía, la historia de esta mujer. Podría haber entonces un cuarto canon, que es uno de 38 de los esenios. Por eso les digo, la canonización es un proceso histórico. Es el reconocimiento del pueblo de Dios, que a pesar de sus debilidades humanas y todo, sus limitaciones, sigue siendo pueblo de Dios y reconocen más o menos libros. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana? Que una parte de la iglesia cristiana, sobre todo la católica romana y muchos orientales ortodoxos, siguieron el canon griego, el canon de la Septuaginta, el canon largo de 47 libros. Y todavía siguen reconociendo los libros que nosotros llamamos apócrifos, o que más propiamente debían llamarse deuterocanónicos, que significa reconocidos o aceptados en el canon posteriormente, tardíamente. Estos son entonces el canon largo. Nosotros los evangélicos decimos, quienes tenían derecho a reconocer o a canonizar libros en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios. Y para estar más seguros, el pueblo de Dios, donde Dios lo situó, que fue en Palestina, dándoles la tierra prometida, con sus autoridades y su capital, que es Jerusalén, con sus instituciones, que es el templo, el pueblo de Dios al cual perteneció Jesucristo, en cuyo marco hizo su predicación. Entonces, para estar seguros en estos asuntos de fe y de moral, y de que tiene que ver con la salvación eterna, nosotros mejor nos quedamos con el canon de 39 libros, que es el canon que nosotros sabemos ver reconocido por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pueblo judío, en la lengua hebrea. Y ese es el argumento fundamental. Hay otros argumentos, por ejemplo el que dice que no, que es que los libros deuterocanónicos apócrifos tienen herejías, o que han dado pie a herejías.
es posible, pero también los libros canónicos, los evangelios, las epístolas de Pablo, otros libros han dado pie a herejías. Las herejías no son más que interpretación, es una cosa diferente, revelación e interpretación, que en diferentes formas, predicadores o grupos interpretan la Biblia de esta o aquella manera y la interpretan según pensamos nosotros erradamente, y de ahí nacen las herejías. Pero la mayoría de las herejías no han salido de los libros deuterocanónicos o apócrifos, han salido de toda la Biblia. Luego, no es un argumento muy fuerte. El mejor argumento para mí es que quien tenía derecho a canonizar libros, si admitimos que es el pueblo de Dios el que canoniza libros, es el pueblo de Dios que permaneció fiel hasta siempre, que se situó por voluntad misma de Dios en Palestina y que tenía sus autoridades y su constitución y su templo y su capital, y a ellos es a los que les damos el derecho de canonizar. Nosotros los cristianos no canonizamos libros del Antiguo Testamento porque sería a posteriori, sería post facto, después de que ya ocurrieron. Son ellos los que recibieron, como decía, como parte de ese marco histórico, cultural, geográfico, que es el pueblo de Dios, donde Dios hizo su revelación y donde Dios escogió los primeros depositarios de su revelación. A ellos son a quienes les damos el derecho de canonizar. Por eso nosotros aceptamos, como protestantes y evangélicos, solamente los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, que gracias a Dios son aceptados por todas las confesiones cristianas. Y ya queda claro entonces que llegamos a una colección de 66 libros que para nosotros son lo que es el canon bíblico. Respetamos las decisiones de otras confesiones, no los atacamos por eso. Ellos tienen su derecho a reconocer lo que sea. Hay inclusive iglesias orientales que reconocen uno o dos libros más en el Nuevo Testamento. La Carta a Bernabé, la Didaqué, que es la doctrina de los 12 apóstoles, muy hermosos libros, completamente sanos, pero que no entraron en el canon por voluntad de la iglesia como pueblo de Dios en los primeros siglos de la iglesia. Y aunque son escritos apostólicos, los reconocemos, los leemos, los utilizamos, pero para afirmar doctrina de fe, especialmente la que tiene que ver con nuestra salvación y nuestra relación directa con Dios, con nuestra vida eterna, con nuestra vida diaria, nosotros utilizamos solamente como inspirados y revelados los 66 libros de la Biblia, de la Sagrada Escritura, tal como está en nuestras Biblias antiguas y modernas.